maestros, ¿qué tal? Muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien. Pues voy a hacer una pequeña videocápsula en donde voy a estar explicando todos los temas en conjunto, más o menos como una pequeña, en este caso resumiendo ciertos puntos, hablando sobre la videocápsula de las anteriores, pero ahora involucrando todos los temas de la primera clase sincrónica que tuvimos para poder ustedes comprender más este punto, ¿no? Pues como aquí pueden ver, el primer tema es base en la parte de la inteligencia emocional, pero vamos a ir conociendo ciertos puntos importantes. Pues buenos días, esperando que todos se encuentren de la mejor manera. Mi nombre es Cristian Alexandro, como ustedes ya habían escuchado en los videos anteriores, pero este es para que ustedes tengan como referencia sobre la información, ¿no? Bueno, primer punto y referidos a la parte de los antecedentes. En este caso, los antecedentes nos vamos encontrando como enfoques muy importantes a lo que tiene como relevancia el aspecto de poder enfatizar de cómo fue naciendo toda esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? La parte de la inteligencia emocional, pues sabemos que va creciendo por diferentes factores o diferentes actores que también otorgan cierto punto, como Abraham Maslow, Carl Rogers. En este caso, hacen énfasis en este aspecto de la emoción porque se ha vuelto algo muy importante y relativo para los que adoptan este modelo. ¿Por qué? Porque de cierta manera hacen referencia y van tomando como punto importante todo este margen de poder relacionarlo y llevarlo a un contexto más que nada satisfactorio. ¿Por qué? Porque de cierta manera, mediante el énfasis de lo que se hace mediante este aspecto de la emoción, va abarcando ciertos contextos para poder tener un objetivo que conlleva a ciertos comportamientos desviados. Por ejemplo, Taylor en 1997, hablando todavía del tema de los antecedentes, al ocuparse del desorden afectivo, se hace referencia a algunos aspectos históricos de la inteligencia emocional, plan en el cual hace que transcurra dentro de varios años base a un concepto analizado para que presentara un trabajo. Y en este caso, uno de los trabajos que, por ejemplo, hizo Taylor fue Study of Emotion, ¿no? Emotion, que esto es a lo que toma como una parte de la problemática de la inteligencia emocional, para que podamos observar un título de apariencia sobre el aspecto al que trata como referirse de que debemos tener respectivos puntos y preocuparnos de los sentimientos individuales, que eso es a lo que lleva todo este primer artículo sobre la inteligencia emocional que tenemos como referencia en la educación de la misma, ¿no? Que eso es a lo que lleva algo muy importante, que mediante esa parte de los antecedentes nos vamos a pasar hacia el aspecto de conceptualización. Esa parte de la conceptualización nosotros vamos a empezar a tener diferentes resultados porque aquí es donde vamos a conocer a lo que define en sí la parte de qué, pues de el término de inteligencia emocional, ¿no? Que en este caso, ¿qué es lo que se refiere? En este punto se va refiriendo a la capacidad humana de sentir, de entender, de controlar, de modificar estados emocionales de uno mismo, que eso es a lo que abarca toda esta parte de la inteligencia emocional y es no darse con las emociones, sino saber cómo dirigirlas o cómo equilibrarlas para que nosotros, mediante ese aspecto en el cual vamos definiendo, y esto va definiendo por Goleman en 1995, pues vayamos teniendo un conjunto de diferentes habilidades que van contribuyendo a un buen funcionamiento del éxito, a que son diferentes a ser conscientes hacia el aspecto de la inteligencia que nosotros vamos teniendo como resultado de esta edad mental y que relativamente mediante esta edad mental vamos ejerciendo un aspecto interpersonal que va influyendo en la capacidad global del individuo, que para afrontar demandas y presiones del medio ambiente, que es a lo que relativamente trata como definir todo este aspecto de la inteligencia emocional, que va tomando como una parte emocional necesaria para un número de diferentes variables, para un punto de criterios en el cual van implicando diferentes conceptos o diferentes puntos de capacidad para resolver, aprender y crear una nueva información, pero que sean como procesos psicofísicos. Estos procesos psicofísicos van funcionando con indicadores que va sucediendo a un ambiente de información emocional, que eso es lo que relativamente toma como la parte del concepto entre este aspecto, la definición de poder realizar una determinada situación, ¿no? Determinada situación, determinado contexto en el que vaya tomando pues cómo poder tener esa capacidad de resolver con mayor inteligencia diferentes conceptos de la parte emocional, ¿no? Y que mediante eso lleva al siguiente punto que es la importancia de la inteligencia emocional en el siglo XXI.
¿Por qué es tan importante? O sea, haciéndonos una pregunta en general y así como maestros, ¿por qué creen que es tan importante en este siglo la parte de la inteligencia emocional? Esa utilización de esa parte que es, de cierta manera, un factor en donde en la época de la humanidad pues, se han producido más avances tecnológicos científicos y más importantes que de cierta manera han permitido una ventana más abierta al aspecto virtual, ¿no? Que relativamente todos conocemos mediante el aspecto de las telecomunicaciones. En este aspecto, en lo cual va relacionada a un desarrollo personal hacia el avance de diferentes espectaculares sobre lo que define la parte de la importancia. ¿Por qué es tan importante? Porque relativamente por los diferentes cambios tecnológicos, por los diferentes cambios que ha producido todo este aspecto del éxito o al fracaso mediante diferentes colecciones intelectuales o diferentes puntos, hemos llegado a una conclusión de producir que exista un éxito, un fracaso, pero a veces no es suficiente. ¿A qué nos referimos con esto? Que a veces no tenemos esa habilidad de poder aprender y poder generarlo ahora en esta época, que relativamente toda esa parte de la inteligencia emocional lo hemos desvalorizado y no hemos llegado a un valor significativo hacia las emociones y los sentimientos de los seres humanos. Por eso es tan importante utilizar todo este aspecto para poder obtener diferentes resultados, que al tener nosotros esos resultados nos va a generar a obtener, pues más que nada, este punto, el liderazgo y la inteligencia emocional. Esta parte del liderazgo y la inteligencia emocional, pues están en conjunto estrechamente. ¿Por qué? Porque relativamente, mediante el conseguir y llegar todo esto a ser un buen líder, pues estas dos características, pues de cierta manera lo tiene que tener cualquier jefe, cualquier directivo o cualquier punto en donde el cual posee la habilidad de poder comprender y manejar emociones, pero no solo mías, sino también poder referirlos a los diferentes trabajadores que se puedan encontrar dentro del área donde yo me encuentro. Por eso es muy importante la importancia de la inteligencia en el siglo XXI, como lo que acabamos de ver en este punto, y pues relativamente el liderazgo de la inteligencia emocional. Que al hablar, por ejemplo, del liderazgo implica conocer ciertos puntos, propias emociones, propios aspectos en el cual va significando cada una de ellas para poder tener la capacidad de entender cómo pueden impactar en la jornada diaria y pueden ser así controladas. Asimismo, un líder debe que, de cierta manera, debe pretender determinar diferentes cualidades que en este aspecto serán la clave de distinguir un buen de lo bueno o lo malo. Por eso relativamente es tan importante ahorita en diferentes empresas, porque aquí es donde van ejerciendo diferentes ámbitos, ¿no? Uno de los ámbitos es como el aspecto del autoconocimiento, y esta parte del autoconocimiento es como poder tener puntos importantes, pero hacia uno mismo, conocerse a uno mismo, cómo manejar toda esa expectativa, cómo poder manejar todos esos criterios, estrés, y cómo manejar toda esa forma, cómo vamos a reaccionar de una forma en que se vaya balanceando un autocontrol de emociones y que mediante ese autocontrol de emociones vayamos generando una motivación para que mediante la motivación que nosotros vayamos generando, vayamos teniendo una empatía y que mediante esa empatía vayamos al aspecto de las habilidades sociales que pueden ejercer, que por eso nosotros nos pasamos a la siguiente unidad en el cual hablamos sobre el tema de la conceptualización, o bueno, en este caso hablamos sobre los antecedentes del liderazgo. Esta parte de los antecedentes del liderazgo llega a surgir, por ejemplo, en los pasados estudios que se fundamentaron en determinadas características físicas y espirituales que debían tener los líderes. A esto, por ejemplo, a Bautista generó una evaluación de liderazgo que tiene como antecedentes a la época de los griegos que lidiaba en este aspecto mucho antes, imagínense, una estrategia militar que va generando una fortaleza para tener una mayor astucia, una mayor habilidad para mantener una experiencia y que de cierta manera, ¿qué es lo que va desempeñando? Un acompañamiento hacia el liderazgo, un armonizador hacia el aspecto de las personas y cómo va generando toda esta parte de los individuos y las cualidades intelectuales. Entonces, esta parte de las actividades intelectuales va distinguiendo a ciertos talentos, los cuales se van refinando a una educación media, teniendo como resultado la sabiduría, como Tomás de Aquino. En el siglo, por ejemplo, en el siglo XVIII, va presentando una visión cristiana del mundo centrada a Dios, pero relacionada con el rey, siendo el rey el maestro de las virtudes, acerca de la idea de una unión autosuficiente y próspera de los individuos. ¿Para qué? Para vivir de una manera más óptima, que eso es lo que buscamos mediante este aspecto de los antecedentes de liderazgo, que mediante esos antecedentes de liderazgo, pues va generando el poder aprender y comprender todo este aspecto que va referido a qué, a las conceptualizaciones. El liderazgo, por ejemplo, la conceptualización al liderazgo
lo vamos a definir como este aspecto, que de cierta manera es la acción de influir a un grupo de personas con el objetivo de ¿qué? De trabajar en equipo, en un entorno propósito, que eso es lo que toma como la conceptualización de liderazgo. El liderazgo que de cierta manera ha cobrado de vital relevancia a la actualidad debido a la escasez de personas con habilidades. ¿Para qué? Para conducir equipos, para alcanzar objetivos y para, más que nada, tener un proceso sobre un promedio en el avance. Este origen, por ejemplo, del liderazgo es la aparición de los primeros líderes que se remonta antes de Cristo. Platón, por ejemplo, ya había planteado en su obra cuáles son las cualidades de un líder. De este modo, ha sido muchos autores desde el comienzo, desde los tiempos, que han utilizado el concepto de liderazgo en sus enseñanzas. Han generado todas estas grandes de gobernadores a la historia que se han visto más que nada respaldados por buenos dotes de liderazgo. Entonces, aquí es donde va generando, e imagínense, Hitler se consiguió llegar al poder por un gran número de ciudadanos que había conseguido evacuar y convencer de sus planteamientos, que eso relativamente es la parte de la importancia del liderazgo, donde va generando un sentido la importancia, va generando esta parte de crear productos industriales mediante procesos mecanizados, que eso es lo que busca la importancia de un liderazgo, porque va generando y va considerando ciertos factores importantes, ¿no? ¿Como cuáles? Primer factor puede ser la comunicación. Segundo factor, empatía, confianza, seguridad, motivación, responsabilidad. Que estos son uno de los tres puntos que se fundamentan mediante el liderazgo y que mediante esto genera tres capacidades importantes. Capacidades personales, capacidades técnicas y capacidades sociales, que mediante este aspecto de estas tres capacidades va generando diferentes conocimientos que van controlando y van facilitando la relación entre otras personas. ¿Mediante qué? Mediante un desempeño, mediante un equilibrio de momentos exigentes en el cual exista ese acompañamiento, en el cual va generando el punto en donde, al poder referirnos al concepto de liderazgo, pues llegamos a este punto, cualidades propias de liderazgo. ¿Cuáles son esas cualidades propias del liderazgo? El objetivo, por ejemplo, de ser un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de una manera efectiva, que es lo que relativamente todos buscamos, tanto individualmente como grupal, tomando como esta figura para el departamento vaya funcionando de una mejor manera. En muchas ocasiones se va convirtiendo en algo auténtico mediante un reto que va formando diferentes personas en diferentes ocasiones y mediante esto va teniendo ¿qué cosa? Diferentes conocimientos diferenciados. Algo muy importante mediante este aspecto es que todas las personas vamos siendo diferentes y vamos teniendo una evolución constante, pero también de cierta manera todos somos diferentes. Entonces aquí es donde va generando un porcentaje de información mediante el aspecto del liderazgo que se vuelve algo importante y necesario. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos generando una de las cualidades importantes, que es fijarse metas y expectativas más impensables que los equipos para que trabajen unidos. Otro de los puntos importantes es invertir a las personas, que en este caso es el talento de variable más importante y valiosa para cualquier organización, porque relativamente les damos esa importancia. Mediante esa importancia vamos generando otro equilibrio, donde va generando potencializar el talento, la comunicación, la escucha activa, el entusiasmo, el predicar el ejemplo, la comunicación, dar un buen ejemplo, disposición para asumir problemas, motivación, reconocer y fomentar la potencialidad, tolerar los errores, establecer más metas y expectativas, autorreflexión, autenticidad, y que mediante eso que vamos a generar funciones de liderazgo. Al nosotros abarcar estas funciones vamos a cumplir un punto dirigente debidamente determinado, que en este caso vamos a generar un estatus de reglamentos por pertinentes, pero que relativamente va a generar una función de dirigir y orientar, una función de participar y delegar, que esto es a lo que va generando toda esta parte de la delegación de permitir renovar ciertas energías, en el cual vamos utilizando a las personas de poder constatar todo este punto a lo que vamos entendiendo relativamente a establecer diferentes funciones de consultar y recibir para poder nosotros abarcar ciertos conceptos base a esto. ¿Sale? Bueno, entonces les agradezco mucho que hayan visto esta pequeña videocápsula. Estos son los temas de la unidad 1 y 2 y cualquier duda, pues no duden en preguntarme. Pasen un excelente día y nos vemos en la siguiente videocápsula. Hasta pronto.